mención de algo muy interesante, el caso de Aguascalientes, y creo que es algo lo que se tiene que trabajar después, inmediatamente después de estas elecciones del 5 de junio, apostarle nuevamente a las bases o seguirle apostando a las bases, dependiendo de cuál sea el caso, y cómo desde abajo sí se puede eh, remontar en una batalla que parecía perdida desde el principio. Y creo que mucho de eso está en manos precisamente de ustedes, desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y creo que está para la reflexión y para el aprendizaje, ¿no? Como lo planteaba Rafael, Yasmín. Por supuesto, y precisamente Rafael lo planteaba en función a esta cómo fue subiendo, ¿no?, la aprobación a este proyecto, en este lapso del proceso electoral, pero salía a colación a esto donde tú decías: "Bueno, pues sí, se van a ganar, no gana, ¿cómo va a quedar, el proyecto, transformador de Morena después de este fin de semana?". Y a mí me parece que hay algo singular que habría que, resaltar. Más allá del resultado que se obtenga el domingo, la realidad es que se ha ganado mucho, porque se ha ganado la idea de este eslogan que se tiene de que somos la esperanza de México, ha cobrado bastante fuerza. O sea, se puede palpar que hay formas distintas de gobernar, se puede palpar que hay formas distintas de hacer una campaña, se puede palpar un proyecto distinto, se puede palpar que estamos haciendo historia y no solamente como eslogan, sino se hace historia porque estas elecciones que hemos vivido a partir del 21 y esta que estamos viviendo ahora, han sido las primeras en la historia después de muchos años donde, por ejemplo, el Ejecutivo no mete las manos. Eso a mí me parece que ya es un triunfo, ¿no? Y que la ciudadanía se esté dando cuenta de eso es impactante. Claro que sí, desde el instituto corresponde empezar a enfatizar estas cosas, resaltar este tipo de cosas, porque ahí está en el sentir, lo decíamos de inicio, ¿no? Donde la encuesta está casa por casa. Este sentir, este pulso que se tiene desde la ciudadanía, tiene que ver con poder resaltar estos matices, ¿no? O sea, es decir, la elección, estos procesos han sido históricos porque hemos podido ver que sí se puede hacer de otra manera, ¿no? A mí me parece que eso ya tiene mucho. Fíjate, por ejemplo, estar pasando este proceso electoral en medio de una discusión, ponían ahorita ustedes como el foco en el INE, ¿no? O sea, es decir, la ciudadanía está volteando a ver qué está haciendo el INE, porque estamos en medio de una discusión de una reforma sobre ese órgano. Estamos en medio de una discusión de replantearnos una forma distinta de temas electorales, ¿no? A mí me parece que eso ya es un triunfo, no de Morena, sino de un proyecto transformador, ¿no? Y suponiendo, Diego, que no se ganara, por ejemplo, Durango o Aguascalientes, con una tan impresionante, lo digo con mucha responsabilidad, tan impresionante campaña de Nora Rubalcaba, pues si no es este 5 de junio, será en la próxima, pero creo que queda establecido como una fuerza política que no existía antes en estados como Aguascalientes, y me refiero a Morena, Diego. Sí, pues yo sigo convencido de que Aguascalientes lo vamos a ganar, a riesgo de sonar presuntuoso el comentario, pero por una situación muy clara. Una, lo que comentaba el FIS sobre el repunte que se ha tenido. En noviembre estábamos 28 puntos abajo, ahora nos sitúan un poquito por arriba de la contrincante. Pero sobre todo ahí algo que influyó mucho y que fue de una gran altura de miras desde mi perspectiva fue la declinación de la candidata del Verde y del PT a la gubernatura, que se sumó al proyecto de Nora. Eso yo creo que va a ser la cereza en el pastel y que va a garantizar que se pueda tener este triunfo. Y si en dado caso, en un hipotético caso muy lejano desde mi perspectiva, que no se llegara a hacer,
pues ya es abrirle la puerta al movimiento hacia el Bajío, ¿no? Que sigue siendo el único reducto ya que le quedará a la oposición toda esta parte de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, que siguen aferrados ahí, pero si se gana Aguascalientes, pues ya no vamos a tener medio pie adentro, vamos a tener el cuerpo entero adentro del Bajío, y eso seguramente será y se verá reflejado en el proceso del 2024 que están justamente en juego, que se jugarán Jalisco y Guanajuato en específico. Entonces, yo creo que es una oportunidad increíble que tiene el movimiento en estos momentos para, pues, poco a poco ir ganando más terreno, y sobre todo, pues, nos habla del buen trabajo que ha hecho nuestro movimiento, ¿no? Yo creo que ahorita nuestro movimiento se encuentra en la mejor etapa posterior al 2018. La gran mayoría de compañeras y compañeros hemos cerrado filas en torno a este proyecto, entendiendo que, pues, más allá de las diferencias personales que siempre se van a tener, no nada más en Morena, sino en el resto de institutos políticos y en cualquier organización política en la que uno participe, pues lo más importante es defender el proyecto que estamos visualizando, porque yo creo que muchos no estamos pensando en que la cuarta transformación dure al 2030, porque estoy seguro que en el 2024 nuevamente volveremos a ganar la presidencia de la República, sino que estamos visualizando un proyecto de transformación que tiene que seguirse hasta el 2050 para poder lograr estos cambios. Y en 3 años se han logrado tantos avances en materia de seguridad, atacando las causas que generaron toda esta violencia sin sentido iniciada por Calderón, pues imagínate en 15, en 20 años, ¿no? Ya con 2, 3 generaciones que empiecen a vivir en un mundo y en un México, pues, más tranquilo, más digno, que haya más paz, que haya más justicia, y sobre todo donde la democracia, pues, funja el deber que tiene que ser, el que sea pues, el poder del pueblo expresado en las urnas. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho. Esto que comentaba Yasmín, por supuesto, es fundamental. Pasando este proceso electoral, pues nos meteremos de lleno a la campaña para difundir con la ciudadanía la reforma electoral, y sobre todo el seguir señalando todas las tropelías que ha hecho el INE, y que seguramente se las volverá a gastar, como suelen hacerlo, del lado antidemocrático de la historia, pues tratando de hacer los cochupos que puedan para seguir favoreciendo a los intereses de sus patrones políticos, ¿no? Del PRI, del PAN, el PRD ya ni lo menciono porque ese ya prácticamente está sepultado, y por supuesto de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que ahora ya empiezan a ver los conservadores como la opción para construir con miras al 2024, sabiendo que todo lo demás pues, lo van a tener prácticamente perdido. Rafael Barajas, ¿con qué reflexión dejamos a la audiencia rumbo al domingo? Mira, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener claro es que ya ganamos, digamos, a la opinión pública, o ya ganamos el voto, o a una parte, ya convencimos en Morena a una parte importante de la ciudadanía. Esto no quiere decir que hayamos ganado la elección. Para ganar la elección tenemos que sobreponernos a los fraudes electorales, a las maniobras locales, a las campañas de prensa. Entonces, esto solo lo podremos lograr si la gente vota masivamente. Entonces, lo que les pedimos, y es curioso porque en esto coincidimos hasta con Claudio X González, ¿no? Sí. Lo que les pedimos es que vayan a votar masivamente, que vayan a ejercer el voto, porque en la medida en la que la ciudadanía vota masivamente, el fraude se vuelve imposible. Es decir, si la gente duda o se amedrenta, queda en casa, etcétera, tienen un margen de maniobra mucho más amplio que el que pueden tener si la gente realmente se moviliza. Y yo sí creo que sí es importante ratificar el triunfo en los 4 estados en los que hay una amplia ventaja, y yo sí creo también que es muy posible que este domingo se ganen 6 de 6. Y si se ganan 6 de 6, el golpe político al PRI, al PAN y al PRD es muy fuerte, ¿no? Y debo confesarte algo, me preocuparía un poco que ganáramos los 6 de 6, porque si ganamos los 6 de 6 corremos el riesgo de confiarnos, y correríamos el riesgo de no ver qué tan agresivo es el grupo opositor, el PRIAN-RD, ¿no? Entonces,
Bueno, es decir, yo espero que se ganen los 6 de 6, pero si se ganan los 6 de 6, nuestro problema va a ser no confiarnos para la siguiente, porque viene el año entrante, entre otras cosas, la elección en el Estado de México, que va a ser posiblemente la madre de todas las batallas, ¿no? Es una elección muy complicada, es una elección muy difícil. Es el electorado más numeroso del país y además pues, es claramente uno de los bastiones del viejo PRI. Nosotros en Sin Censura tendremos cobertura especial de este domingo de elecciones en 6 estados desde temprano para que esté al pendiente de nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta y siempre la invitación abierta para los 3. Ojalá que se pueda y que nos acompañen y nosotros pues estaremos informando desde los diferentes estados y de cualquier situación que amerite ser dado a conocer a la audiencia. Y antes de despedirnos, déjame abusar de tu generosidad, Rafa.